Dios les bendiga, hermanos. Un gozo y una bendición estar aquí en la casa del Señor para compartir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Si nosotros observamos lo que se está viviendo, vemos que gran parte del mundo está viviendo en un pecado tremendo. Gran parte del mundo se ha olvidado de lo que es pecado y lo que no es pecado. La maldad se está incrementando. Pero aún en medio de ese mundo que se ha vuelto indiferente a ser pecador, hay muchos que no quieren estar ahí. Están perdidos, pero que no quieren estar ahí. Y que de alguna manera nos están diciendo: auxilio, estoy perdido, sáquennos de aquí. El mundo está inmerso en el pecado. Ha perdido el concepto de lo que es el pecado. Lo he repetido algunas veces: a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. Pero ¿qué es el pecado? Yo creo que el pecado todos lo conocemos muy bien, porque de alguna manera todos pecamos cada día en nuestras vidas. Pecamos de manera diferente y estamos tan acostumbrados a ese pecado que pensamos que no nos, que no nos hace daño o que es normal y que probablemente eso no nos hace daño. Personas que dicen: no, es una mentira piadosa, es un pecado chiquito. Pero no hay mentira piadosa ni pecado chiquito, porque toda infracción de la ley es pecado. ¿Cuántos dicen amén, verdad? En todo caso, el pecado es algo que practicamos todos los días, ¿no? Cada uno tiene ciertas debilidades. Yo siempre comparto con ustedes: yo tengo lucha con mi carácter. Eh, Cada uno de ustedes lucha con lo que... lucha sus propias batallas, por decirlo de esta manera. Por eso es importante conocer qué es el pecado y cómo entró aquí en la tierra, cómo es que llegamos a pecar, cómo es que nos transformamos en pecadores y qué debemos hacer para no vivir en lo mismo, qué debemos hacer para ir transformando nuestra mente. Como dice la carta a los Romanos capítulo 12, que debemos cambiar nuestra mente, ¿no? Y saber que Dios tiene cosas buenas, agradables y preciosas para cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que cuando nosotros le permitimos entrar al pecado, el pecado como que se adueña de nuestro ser, ¿no? En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, dice que de dónde sale, dice, la maldad, el homicidio, el hurto, la codicia, la envidia, la maldad, dice que sale del corazón. Y para que salga del corazón, definitivamente primero tuvo que entrar. Por ejemplo, ustedes están dentro de esta iglesia y para estar dentro de la iglesia primero tuvieron que cruzar esa puerta para ingresar a la iglesia. Y el libro de Marcos dice que del corazón salen los homicidios, las envidias, las borracheras, los hurtos, las murmuraciones. Y si salen del corazón es porque de alguna manera nosotros, como humanos, le permitimos entrar. Y una vez que le permitimos entrar, el pecado se establece, como que dice: esta es mi nueva casa y de aquí no voy a salir. Hay una leyenda árabe o un cuento árabe que dice que un día
un campesino árabe estaba durmiendo en su tienda que la había levantado en medio de su trabajo, y dice que afuera de la tienda estaba haciendo un tremendo frío, y la tienda era pequeña, y dice que él tenía un camello, y que el camello le dice: amo, afuera está haciendo mucho frío, por favor permíteme que solamente mis ojos, mi boca y mis oídos puedan estar dentro de tu tienda. Y dice que este campesino árabe le dice: bueno, está bien, puedes meter tu cabeza dentro de la tienda, pero nada más. Y dice que el campesino árabe se queda dormido y de repente siente una incomodidad, y todo el camello había entrado a la tienda, una tienda pequeña, y había incomodado al campesino. Y el campesino le dice: sal, le dice, porque aquí no entramos los dos. Y dice que el camello le responde: si quieres, sal tú, que yo de aquí no me muevo, ¿no? Entonces, los pecados son como ese camello. A veces quieren un pequeño lugar en nuestro corazón. Déjame entrar en un pedacito de tu corazón. Y cuando le damos ese pequeño espacio en nuestro corazón, de repente empiezan a ocupar todo el corazón, como dice el Evangelio de Marco. Dice que el corazón se llena de hechicería, de homicidios, de borrachera, de adulterio, fornicación, y prácticamente están ocupando todo el corazón de la persona. Y una vez que ingresan, como este camello, ya no quieren salir, ¿verdad? Ya el pecado no quiere salir, y dice: aquí nos quedamos, suceda lo que suceda, ¿no? Pero gracias a Dios que tenemos un Padre que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, y que cuando Él murió, cuando Él derramó su sangre, murió y resucitó, dice la palabra que nos dio autoridad para echar fuera de nosotros todo aquello que no nos pertenece. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y quiero invitarlos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1. Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni le tocarán, porque el día que lo hagan morirán. Una de las primeras cosas que hizo Satanás fue atacar a una pareja que estaban en perfecta comunión con Dios. Y los atacó por medio de la tentación, y a través de la tentación los llevó a pecar. Y esa tentación que se transformó que los llevó a pecar, resultó fatal, muy fatal para ellos. ¿Cuál fue el plan de Satanás? El plan de Satanás era que a través de Adán y Eva se pueda arrastrar a toda la humanidad al pecado. Y a través de arrastrar a Adán y Eva y a toda la humanidad al pecado, a través de ese acto poner una separación entre Dios y el hombre. El pecado que hizo separó al hombre de Dios. Antes del pecado el hombre estaba en perfecta comunión con Dios. Caminaba con Dios, conversaba con Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Y el diablo, que de acuerdo a lo que dice la palabra, dice que el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, ¿no? Robó esa perfecta comunión, mató esa perfecta comunión y acabó con esa perfecta comunión que había entre Dios y Adán y Eva, o Dios y la humanidad. Ahora, ¿cuál fue la táctica de Satanás?
La táctica de Satanás fue entablar una conversación mientras la mujer estaba sola, ¿no? Y una de las cosas a las que debemos tenerle miedo todos, sobre todo los cristianos, es cuando estamos solos. Dice, solos y sin hacer nada. Dice, hay un dicho que dice que el mejor taller donde trabaja el diablo es en una mente ociosa, ¿no? Y hay evidencias bíblicas de esto. Dice la palabra que David el rey, en los tiempos que tenía que estar en la guerra, o sea, trabajando, dice que se quedó y se quedó a dormir y dice que se despertó tarde. Y una vez que se despertó, salió a su balcón, a su azotea, a mirar a quien capturaba en una actitud fuera de lo normal. Dice que se dio cuenta que había una mujer muy guapa que estaba bañándose, desnuda, y esa ociosidad lo llevó a codiciar y después la codicia lo llevó a pecar. Entonces la soledad es un tema muy fuerte. Por ejemplo, muchos jóvenes a veces están solos con su celular y esa soledad los lleva a ver pornografía. Están solos, en la oscuridad, o a conversar cosas con amigos o amigas que no tienen que conversar, o a hacerse videos que no tienen que hacerse. La soledad a veces nos lleva a sentir que nosotros merecemos más y por qué el vecino tiene más que yo. Y esa soledad me lleva a codiciar lo que no tengo que codiciar. En lugar de sentirme bendecido con lo que Dios me ha dado, empiezo a codiciar lo que el vecino tiene y yo lo quiero para mí. Y la codicia probablemente me lleve a desacreditar al vecino o a sacar al vecino del camino para quedarme con las cosas del vecino. La soledad me lleva, si tengo un ADN de homicida o si soy homicida, la soledad me lleva a planificar el siguiente homicidio. Si soy mentiroso, la soledad me lleva a planificar una mentira para estafar a los incautos. La tentación siempre ataca, no digo que siempre ataca cuando estamos solos. Y una vez que siembra el pecado, hace que nosotros después alardiemos el pecado delante de las personas. Nos sintamos bien siendo homicidas, siendo mentirosos, siendo codiciosos, siendo altaneros, siendo iracundos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante que entienda que el pecado tiene un plan para poder ingresar a la vida de las personas o a nuestras vidas, ¿verdad? Y lo hace de manera silenciosa, ¿no? Como hizo la serpiente o el diablo disfrazado de serpiente que se presentó ante Eva cuando ella estaba sola, la encontró vulnerable y pasó lo que tenía que pasar. ¿Pero qué es el pecado? El pecado es un acto de desobediencia a Dios. A veces las personas empiezan a elucubrar cuál fue el pecado de Adán y Eva. Ah, probablemente hicieron esto, probablemente hicieron lo de acá, quizás hicieron lo de aquí. Pero en definitiva, el pecado de Adán y Eva fue desobedecer una orden de Dios. Así es, le dijo, no coman de esto. Y ellos comieron de eso, desobedecieron a Dios. Ellos antes de comer de esa fruta, estaban sin pecado, no conocían el bien y el mal. Lo único que sabían era que tenían una perfecta comunión con Dios. No había pecado en ellos. ¿Y por qué no había pecado en ellos? Porque Dios los había hecho a imagen y semejanza de Él. Y dentro de Adán y Eva estaban las características de Dios, ser amorosos, tiernos, dadivosos.
generosos, sinceros. De hecho, la Biblia en Génesis capítulo 2 dice que y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban. Esa desnudez se refiere a que en ellos había transparencia. La desnudez se refiere a que en ellos no había nada que los avergonzara, estaban limpios. Había vulnerabilidad entre los dos y entre ellos y Dios, porque no había nada, absolutamente nada que esconder. Pero ¿qué pasó después de que desobedecieron a Dios? La Biblia dice que sintieron vergüenza, sintieron temor, se sintieron sucios, se sintieron culpables. ¿Por dónde entra el pecado? ¿Por dónde entró el pecado? ¿Podemos nosotros los cristianos ser tentados? Veamos lo que dice en el mismo capítulo 3 de Génesis, los versículos del 4 al 6. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ellos no conocían lo que era el bien ni el mal. Pero dice que una vez el diablo les dijo, no, Dios los está engañando. Dios no quiere que coman de eso, porque si ustedes comen de eso, serán como Él, serán como Dios. Y van a conocer el bien y el mal. Y dice la Biblia, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, como que dijo, tiene razón el diablo. No estamos comiendo de algo que es bueno, porque me va a hacer algo bueno, me va a hacer conocedora del bien, me va a hacer conocedora del mal, y también me va a hacer como Dios. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. El diablo les metió el cuento de que comiendo de ese árbol iban a ser sabios. Ella no se dio cuenta que era sabia por naturaleza, porque había sido hecha a la imagen y semejanza de Dios. Y dice que todo ese engaño la llevó a tomar de su fruto, comió y también le dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿cómo entra el pecado a nuestras vidas? Primero la soledad, aunque después ya la soledad no nos importa. Primero la soledad. Y normalmente entra o por la vista o por el oído. Ataca por el oído y lo lleva a la vista. O entra por la vista y lo lleva al oído. Y luego una vez que entra por el oído, por la vista, ¿verdad? Activa, en el caso de nosotros, ese ADN pecaminoso. Luego lo empezamos a sentir, luego empezamos a tocar el pecado y de repente los 5 sentidos se activan para poder pecar. Los 5 sentidos. Empezamos a pecar haciendo participar a los 5 sentidos. Pero, antes de activar los 5 sentidos, el pecado se aloja en el corazón, como dijo Eloy. Se aloja en el corazón. Se establece en el corazón, como dice el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y de adentro hacia afuera empieza a actuar. De adentro hacia afuera. Mire lo que dice la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 12 en adelante. Es bien importante esa carta. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice la carta del apóstol Santiago, versículo 12 dice, mire lo que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya
cuando haya resistido, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Pero la Biblia también dice, en el libro, en la carta a los Corintios, el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces, es un tema de firmeza y de soportar, de aguantar. Y el versículo 3 en adelante de la carta del apóstol Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Muchas personas dicen, no, es que Dios me tentó porque me quiere hacer pasar por una prueba, dice la gente. No es que Dios es que me está tentando y me pone mujeres, me pone envidia, me pone chisme, me pone la oportunidad de codiciar. Y el apóstol Santiago aclara, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Por qué? Porque Dios no se puede mezclar con el pecado. Porque Él es santo, santo, santo. Y su santidad le impide mezclarse con el pecado. Dice, porque ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha cometido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Dice, de su propia concupiscencia, lo que está dentro de nosotros. Todos tenemos un ADN pecaminoso que se originó allá en el jardín del Edén, pero que en el transcurso de la vida se ha ido ramificando, ¿no? Y hay personas, por ejemplo, que vienen arrastrando una maldición de adulterio. Entonces ellos tienen dentro de sí, ¿verdad? Dentro de ellos tienen esa concupiscencia que se llama adulterio. Hay otros que arrastran un ADN de ira, porque probablemente sus padres, sus abuelos tuvieron problemas de ira. Hay otros que arrastran concupiscencia de envidia, o de mentira, o de fornicación, o de pornografía, o de hechicería, o de homicidio, y lo vienen arrastrando. Entonces el diablo, que conoce cuál es la debilidad de cada uno de nosotros, nos va a atacar en nuestra debilidad. El diablo, si sabe que usted tiene un pasado de alcohol, no lo va a atacar con un pecado de mentira, no, pues lo va a atacar por medio del alcohol, le va a poner oportunidades para que usted vuelva a tomar o siga tomando. Si usted tiene un pasado de promiscuidad, sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, el diablo no lo va a tentar con un pecado de ira, no, lo va a tentar con mujeres, pues, para que caiga, porque sabe que esa es su debilidad. Y dice que una vez que el diablo empieza a ponerle el caramelito del cual usted tiene debilidad, dice que ese caramelito, una vez que ingresa, dice, como dice el libro, la carta de los Santiago, dice que una vez que la concupiscencia ha concebido, o sea, una vez que el diablo pone el caramelo, y usted empieza a mirar el caramelo. ¿Lo como o no lo como? ¿Lo como o no lo como? Y en ese momento, cuando usted empieza a pensar, dice que lo que está dentro empieza a ser concebido. Y ese concebir da a luz el pecado, dice la palabra. Y una vez que el pecado es consumado, da a luz la muerte. O sea, es como que el diablo lo embaraza de ese ADN del cual usted viene, de ese ADN que viene arrastrando de generación en generación, o lo adquirió. Entonces, la serpiente, el diablo, era astuta, ¿verdad? Y empezó a meter esa semilla de maldad en la humanidad. Todos tenemos un ADN pecaminoso, todos. ¿No? Lo ha heredado de sus padres, de sus abuelos, de sus tatarabuelos, y está ahí. La sangre de Cristo tiene poder, tengo el poder para cortarla, pero ahí está. Ahí está. ¿No? Por eso es que hay personas que se sienten orgullosos, por ejemplo, de ser machos, ¿no?
orgullosos de ser promiscuos, orgullosos de ser mentirosos. Pero la Biblia dice que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, ¿no?, dice que debemos cambiar nuestra manera de pensar. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que no nos amoldemos al mundo, dice, no nos conformemos a este siglo, a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas. Hay personas que se sienten, no es que yo soy mujeriego porque así es, pues, porque así me siento bien, pues. No es que yo soy ladrón porque así soy, así me siento bien. No. Pero la Biblia dice que yo no tengo por qué aceptar eso, que tengo que transformar mi manera de pensar en las cosas agradables y perfectas que Dios tiene para mi vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, la serpiente, dice la palabra que era astuta, y si nosotros nos ponemos a estudiar historia de viejas civilizaciones, nos damos cuenta que la serpiente que disculpe, en muchas civilizaciones antiguas, la serpiente era adorada como un símbolo de sabiduría, y para muchas civilizaciones antiguas, la serpiente tenía poderes mágicos. Jesucristo la menciona en el libro de Mateo y le dice a los discípulos, en Mateo 10, 16, le dice a los discípulos que vayan al mundo como ovejas en medio de lobos, le dice. Pero también le dice, sed pues prudentes como la serpiente. Jesucristo los manda a los discípulos a ser prudentes como la serpiente. ¿Y por qué prudentes? ¿Verdad? Ustedes saben que uno de los animales que nunca ha estado en peligro de extinción es la serpiente. Porque la serpiente es prudente. Cuando ve el peligro se esconde. A diferencia de lo que muchos dicen, que la serpiente sale a atacar. No. La serpiente cuando ve el peligro se esconde. Y por eso es que como animal nunca ha estado en peligro de extinción. Y el Señor nos manda a ser prudentes para no extinguirnos y poder predicar el Evangelio y el Evangelio siga multiplicándose. ¿Cuántos dicen amén? Pero en las culturas antiguas la serpiente era adorada, ¿verdad? Porque la consideraban un símbolo de sabiduría y que tenía poderes mágicos, ¿no? Entonces, tenemos nosotros, queridos hermanos, capacidad para enfrentar el pecado. ¿Qué dice la Biblia? Seguimos con el libro de Génesis, capítulo 7 al 10, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, la pregunta es si nosotros tenemos la capacidad para enfrentar el pecado. Yo diría que sí tenemos la capacidad para enfrentar el pecado, pero nosotros tomamos la decisión. ¿Por qué nosotros tomamos la decisión? Porque Dios puso en nosotros el libre albedrío.
Si hay algo que Dios honra más que a Dios, a su palabra. Y Él dijo, yo no me voy a meter en tus decisiones, tú decides. Nos dio el libre albedrío. Mire lo que dice el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 14, dice que para los que por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice que nosotros tenemos ejercitado, el discernimiento para saber lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Que las personas no me van a decir, es que yo no sabía. No, yo no sabía, ¿no? Y de hecho, la Biblia dice que el pueblo perece porque no tiene conocimiento. O sea, el desconocer no significa que estoy libre de ser juzgado. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Entonces, el discernimiento que Dios pone en nosotros es para saber que existe el bien y existe el mal. Y nosotros como adultos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros mismos le decimos al pecado, no me vas a vencer, y le vamos abriendo las puertas. Y de repente, como el camello, el pecado ya está adentro, haciéndolo revolcar en la inmundicia del pecado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, Adán y Eva le abrieron ese camino para que el pecado entrara en el hombre, ¿verdad? Ellos decidieron comer de eso que no tenían que comer. Dios les dijo, no coman. Pero ellos tomaron la decisión. Sabían que no tenían que hacerlo, pero tomaron la decisión de hacerlo, ¿verdad? Tenían la adultez suficiente para decirle no. Tenían la adultez suficiente para que por medio de la conciencia puedan discernir entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. ¿Tenemos capacidad para enfrentar el pecado? Yo diría que sí, en la medida en que nosotros nos planteemos firmes, en la medida que nosotros hagamos buen uso del discernimiento. Buen uso del discernimiento. O buen uso del libre albedrío. Yo decido, no decide el diablo por mí. Yo decido no seguir avanzando. El diablo quiere que avance, yo decido no avanzar. Yo decido ponerle un stop. Yo decido apagar el celular cuando la pornografía empieza a soplarme en el oído y me quiere llevar a la vista y después quiere entrar al corazón. Yo decido apagar el teléfono. Pero usted decide, libre albedrío. Por eso es importante saber qué hacer cuando estamos siendo tentados. Vamos a ir al mismo libro de Génesis, capítulo 3, versículo 11 al 13. Y dice que Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque ellos no conocían la diferencia entre la desnudez y la no desnudez. Hay una pregunta que es tremendamente importante, que aún habiendo hecho mal uso del libre albedrío, Dios le dio la oportunidad de la vida a Adán y a Eva. En los versículos anteriores que leímos, en el 9 concretamente, dice que Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? Dios le estaba dando la oportunidad de su vida a Adán. Porque no es que Dios no sabía lo que Adán había hecho. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Dios miró que Adán y Eva habían pecado, que habían comido lo que no tenían que comer. Y después le dice, ¿dónde estás tú? ¿Por qué Dios le pregunta si él sabía lo que habían hecho? ¿Por qué Dios le pregunta si él sabía dónde estaba escondido Adán? Porque Dios es omnipresente. Dios está sentado al lado suyo en este momento. Entonces, ¿por qué la pregunta? ¿Por qué Dios le dice, ¿dónde estás? Porque Dios le estaba dando la oportunidad de la vida a Adán, de arrepentirse de lo que había cometido. Dios le estaba dando la oportunidad de que Adán salga arrepentido y le diga, Señor, estoy escondido, siento vergüenza porque pequé,
porque desobedecí tu mandato, porque hice lo que no tenía que hacer, porque hice lo que tú me dijiste que no hiciera. ¿Y sabes qué hubiera pasado si él salía arrepentido? La historia de la humanidad volvía a su curso normal. Porque Dios es un Dios de amor y lo iba a perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Y es lo que pasa con nosotros. Dios nos pregunta, ¿dónde estamos? ¿Qué estás haciendo? Y a veces la misma arrogancia de Adán está en nuestro ADN. En lugar de decir, Señor, me equivoqué, estoy haciendo lo incorrecto, empezamos a echarle la culpa a terceras personas de mis fracasos, de mis pecados. Adán, lejos de reconocer que había pecado, le echa la culpa a Dios. La mujer que tú me diste, o sea, si tú no me hubieras dado a esa mujer, no hubiera pasado nada. Le echa la culpa a Dios. La mujer le echa la culpa a la serpiente. Y fue una cadena de echadera de culpa. ¿Qué tenía que hacer Adán y Eva? ¿O qué tenía que hacer Adán y a través de Adán Eva? Señor, me equivoqué. Hice algo incorrecto. Perdóname. Y es lo que tenemos que hacer todos. ¿Qué nos enseña la Biblia cuando estamos siendo tentados? Cuando el tentador nos lleva o nos quiere llevar a pecar. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que nos paremos firmes frente a la tentación. La Biblia no nos dice eso. La Biblia dice el que cree estar firme, mire que no caiga. O sea, si yo me quedo ahí para comprobar que yo soy más fuerte que la tentación, voy a terminar cayendo. La Biblia enseña en diferentes pasajes que la solución para no pecar es correr, huir. Eso nos enseña la Biblia, correr, huir. Porque si usted se queda, va a caer. La Biblia enseña que José salió corriendo. ¿Qué hubiera pasado si José, cuando la mujer se desnuda, José hubiera dicho, ay señora, cúbrase, no se desnude? En ese momento la tocaba y caía porque caía. José sabía de lo que era capaz. Él no corrió porque era poco hombre, sino porque sabía lo que era capaz. Y por eso huyó. La Biblia nos dice en 1 Corintios 6:18 que debemos huir de la inmundicia sexual. No nos dice, anda a tentar la inmundicia sexual. Anda nomás donde la vecina que se te brinda o la esposa de tu amigo que se te brinda y que anda a conversar con él y que no debe ser así. No le dice anda a conversar, le dice huye, ándate lejos. En 2 Timoteo, el consejo del apóstol Pablo a Timoteo es huye de las pasiones juveniles. No le dice anda enfrente a las pasiones juveniles. Y en el libro de Proverbios, capítulo 6, el consejo es guardarse de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña, de no codiciar la hermosura que hay en el corazón de ella, ni permitir que los ojos de ellas lo prendan, lo atrapen a uno. Dice, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. Dice ahí, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. O sea, nadie puede acercarse al pecado y no salir quemado. Nadie puede acercarse al pecado sin salir quemado. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Y dice, así es el hombre que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Entonces, la Biblia nos recomienda es huir, huir, huir.
Como dice el dicho, mejor que digan aquí corrió que aquí se murió, que aquí pecó. Ahora, ¿por qué no le huimos al pecado? Porque cuando el pecado entra en el hombre, hace que su conciencia se endurezca, ¿verdad? Y hace que el hombre alardee de su pecado. Ah, es que yo soy hombre porque tengo 3 mujeres. Y no entienden que el hombre no es más hombre porque tiene más mujeres, sino porque honra a la mujer que Dios le ha dado. El hombre alardea de la mentira. Es que yo con la mentira estafo a las personas y me aprovecho de sus debilidades porque les muevo el botón de la codicia, ¿no? Hay muchas personas que por internet tratan de engañar a la gente. Dice que a mí siempre me llegan correos que dice que ella es la esposa del rey ni sé cuánto, del país ni sé cuánto, y que su esposa y su esposo al morir le dejó una fortuna como de $200 millones, y que ella quiere bendecirme a mí, dice, que he escuchado que yo soy un hombre bien y quiere bendecirme y que me quiere transferir 50 millones sin impuestos y sin retorno, y que lo único que yo tengo que hacer es depositar la comisión por el envío. Y hay personas que caen. ¿Por qué? Porque el cuentero activa el botón de la codicia. La codicia. Ay, me están regalando 50 millones y solamente tengo que dar 10.000. Una vez que depositan los 10.000, ¿sabe cuándo ven el retorno de su dinero? Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque le activaron. Y hay personas que hacen alarde de ser estafadores porque tienen la conciencia cauterizada. Y hay otros que siguen pecando porque se sienten inseguros y les da vergüenza que los amigos de ellos se burlen. Ahí mismo. Ana Margarita, ayúdenos. Ya voy a terminar. Pero es acá, padre. No es ahí. Cuando pecamos, estando en el mundo no sentimos nada, quedamos como campeones. Incluso, ahí como les dije hace un momento, las personas se sienten orgullosas de ser pecadores. Pero hay un cambio radical entre esa persona del mundo y esa persona cuando conoce a Cristo. Cuando nosotros conocemos a Cristo, nos sentimos culpables después que pecamos. Nos sentimos sucios después que pecamos. Nos sentimos despreciables después que pecamos. Y ese sentimiento que es cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra conciencia, a redarguir nuestra conciencia, hace que nos arrepintamos, que la conciencia nos remuerda. Por eso es importante tener a Cristo en el corazón para poder arrepentirnos cada vez que nosotros pecamos. Nadie puede arrepentirse si no tiene a Cristo en su corazón. Porque cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, en ese momento, ¿verdad? El Espíritu Santo entra en nosotros y es el que nos va a ir enseñando todas las cosas. Incluso nos va a ir señalando lo que es bueno y lo que no es bueno. El pecado, queridos hermanos, es algo serio. Siempre vamos a ser tentados por Satanás. Usted y yo vamos a enfrentar todos los días al pecado. Desde el momento en que pone un pie en el suelo, cuando se levanta, usted va a enfrentar al pecado. Y tenemos nosotros el libre albedrío, aún siendo cristianos, de decidir si continuar o de parar. Si continuar o parar. La única manera en que nosotros salgamos victoriosos es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a redarguir.
El Espíritu Santo nos va a señalar el camino que tenemos que transitar y nos va a enseñar también lo que tenemos que hacer para no ser vencidos de lo malo. La palabra dice que el Espíritu Santo nos va a revestir de la armadura de Dios. Pero para tener la armadura de Dios necesito tener a Cristo en mi corazón. Cuando tengo a Cristo en el corazón me visto la armadura de Dios y dice que Él va a proteger mi vista, va a proteger mis oídos, va a proteger mi corazón, me va a guardar de todo ataque del enemigo. Por eso es importante, hermanos, para terminar, que estemos atentos, primero a no permitir que el pecado entre en nuestro corazón. Porque si usted le permite que entre, se va a quedar como el camello estacionado y va a ser difícil sacarlo. No imposible, pero va a ser difícil. No imposible, porque la palabra de Dios nos enseña en Marcos capítulo 16 que el Señor Jesucristo cuando ascendía le dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, etcétera, etcétera. Tenemos el poder dentro de nosotros para echar fuera demonios. Todo demonio de mentira, de codicia, de falsa hombría, de homosexualidad, de homicidio. Tenemos el poder para echarlo fuera en nuestras vidas. Pero también tenemos al Espíritu Santo que nos enseña qué es el pecado, que nos advierte sobre la gravedad del pecado, que nos dice: guarda tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, no permitas que el pecado entre ahí. También el mismo Espíritu Santo nos dice: guarda tu boca, cierra tu boca. El salmista dijo: pon guarda en mi boca, no permitas que mi boca me haga pecar. Pon guarda en mis ojos, no permitas que mis ojos me hagan pecar. Pon guarda en mis oídos, no permitas que mis oídos me hagan pecar. Eso nos lo enseña el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a ayudar a enfrentar el pecado, solo no lo va a poder vencer. Nos va a decir qué tenemos que hacer cuando somos tentados. Nos va a enseñar a que tenemos que huirle al pecado. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos que todos somos pecadores, que nadie puede librarse de la tentación, pero gracias por enseñarnos a cómo enfrentar la tentación. Gracias por enseñarnos a que tenemos que decidir sobre lo bueno y no sobre lo malo. Gracias, Espíritu Santo, porque nos enseñas a caminar el camino correcto, ese camino que nos lleva a la vida eterna. Gracias, Espíritu Santo, porque nos enseñas a no caminar sobre caminos de muerte. Por eso en esta mañana, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo sea sobreabundado en cada uno de nosotros y que podamos, Señor, conforme a Cristo en nuestro corazón, avanzar victoriosos y alcanzar, Señor, la vida eterna que nos has prometido. En el nombre de Jesús oramos. Si hay alguien que dice: quiero recibir a Cristo en mi corazón, lo animo a hacer esta oración. Ahí donde está, dile: Señor Jesús, te necesito. Te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Gracias por salvarme, por limpiarme y por escribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.